Bienvenidos a una emisión más de Espíritu Canal en este lunes. Comenzamos esta semana en las manos del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te bendecimos, Señor, porque estás con nosotros. Te agradecemos haber celebrado un Pentecostés tan hermoso en la velada y, por supuesto, el domingo en las Santas Misas, dando gracias por un año más de la vida de la Iglesia Católica, que la sostienes con el mismo Espíritu de Dios, y nosotros sabemos que podemos acudir a ese mismo Espíritu, que nos ha dado los 7 dones, esos 7 superpoderes. Pedimos al Señor por todos los chicos, en razón de la homilía donde explicaba esos dones, y uno de los niños decía: yo quiero tener esos superpoderes, ¿verdad? Le pedía a su mamá: pues llévame al bautismo. No lo había bautizado. Llévame al bautismo, yo quiero tener esos superpoderes de los 7 dones del Espíritu. Agradecemos al Señor por tantas formas en que nos cuida, nos ama y nos protege. Es nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos todos a este tu canal. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 25 al 34. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre junto a ella, al discípulo que tanto quería, Jesús le dijo a su madre: mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre, una caña de hisopo, y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y le dijo: todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que le quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con Jesús. Pero al llegar a él, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que un soldado le traspasó el costado con una lanza. Inmediatamente salió sangre y agua. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy, hermanos, es muy interesante que Jesús se encuentra crucificado. En un momento doloroso, sublime, de inmenso amor, no para en amor, entrega a su madre a los brazos de Juan, diciéndole: María, ahí está tu hijo. María, te encargo a toda la humanidad en Juan. Por eso nosotros podemos llamarlo Madre, Madre nuestra, Madre de la Iglesia y Madre de Dios. Diferentes títulos mariológicos, dogmas que nos ayudan a comprender algo tan profundo: el amor de María, el amor de Jesús plasmada en esta escena. Y Jesús tiene sed, quiere seguir dándose, entregándolo todo por amor infinito. Qué hermoso es, en un momento tan sublime, desprenderse de todo, para dárnoslo todo. Eso es nuestro Señor, comprometido en el amor, nos quiere siempre buenos, nos quiere siempre en el camino correcto. El Evangelio de hoy nos sirva para saber cuánto amor ha tenido al mundo, la fortaleza de Juan representando a los jóvenes y al mundo entero, la fortaleza de María de pie siempre junto a la cruz, dispuesta y entregada, y por supuesto la maldad de los hombres que parece no tener fin, pero también sabemos que lo que vence es el bien. En el Evangelio de hoy. En el tema de hoy, la casa no debe ser escuela de extorsión. Niños y adolescentes aprenden a hacer lo que ven en los mayores. Si los ven ejercer presión y amenazas contra ellos mismos o contra otras personas, con el fin de obligarlos a obrar en determinado sentido, están aprendiendo a ejercer la extorsión. Es el diccionario de la Real Academia Española que define la extorsión en estos términos. No siempre la extorsión se ejerce a cambio de dinero. A veces se extorsiona a las personas tocándolas donde más les duele. Algunas veces se les extorsiona obligándolas a callar para evitar males mayores, otras a traicionar su propia conciencia, a hacer lo que no están convencidos que deberían hacer,
si no quieren que otros paguen las consecuencias. Grandes y pequeñas mañas. Antes de preocuparnos y ocuparnos por ofrecer soluciones al problema de las grandes mafias de afuera, lo cual en nuestros momentos, para aquello de las dudas, sería bueno que todos comenzáramos por revisar bien nuestra casa. No vaya a ser que allí mismo tenga una pequeña mafia. Y la casa es aquí un término que podemos ampliar para abarcar todos los ámbitos. Lo que compartimos en nuestra vida con otras personas, creando lazos que nos comprometen. Puede ser el hogar, las comunidades, en la iglesia misma, nuestros espacios laborales. Así tenemos casas en las que con una fina malicia una autoridad puede abusar de quienes tiene a su cargo, haciendo sentir todo su peso. Si los pequeños ven a los mayores, bueno, pues ven esta realidad. Otras en las que un patrón extorsiona al empleado o un empleado a otro con la amenaza latente de hacerle perder el empleo. Mínimamente hay otras casas donde el profesor ejerce presión sobre algún alumno usando las calificaciones como medio de extorsión. También hay casas donde uno de los cónyuges extorsiona al otro usando de la intimidación y la agresión psicológica o verbal, donde uno de los hermanos está cometiendo delitos y presiona a los otros para que se callen. Y no faltan las casas en las que los niños y los adolescentes se les enseña a mentir, incluso a delinquir, bajo la constante presión de lo mal que le puede ir a quien no coopere. ¿Cristianos o maquiavélicos? En medio de esta maraña de corrupciones de las que todos podemos ser testigos, sea por nuestras acciones o por nuestras omisiones, en mayor o menor grado, más directa o indirectamente, somos responsables. No falta lo que dice tener recta intención al actuar así. Hasta hay cárteles, sicarios y traficantes de drogas, armas, órganos de personas que exigen a sus miembros practicar las buenas maneras y ser humildes con los ciudadanos. Solo pueden usar determinado armamento contra quienes se opongan a ellos, que vayan construyendo la nación muy justa que sueñan. Si cada cual puede hacerse la idea de mejor acomodarlo de esta manera, bueno, pues ahí estamos violando la verdadera humildad y justicia en este mundo relativista, no faltaba más. Hagamos memoria sobre Nicolás Maquiavelo, no Jesucristo, el autor de la nefasta mentalidad que proclama el fin justifica los medios. Debemos tomar postura bien definida si vamos a decidir ser verdaderos católicos. Debemos seguir la estructura no de Maquiavelo, sino la de Jesucristo. La recta intención no basta si la acción que está inspirada no es ejecutada con medios lícitos. Jesús no nos enseña a hacer trampas o coacciones o a mentir o a silenciar al que estorbe. Más bien nos enseña a arreglar las cosas por debajito, a arreglar las cositas por debajito del agua, ni simular ante el mal nunca, ni siquiera para hacer que los hombres aceptaran su evangelio por su bien o para garantizar la seguridad de su pequeño rebaño. Cuando se emplean medios que no son malos en sí mismos, no los bautiza ninguna supuesta recta intención, porque ella por sí misma no hace bueno ni justo un comportamiento que intrínsecamente no lo es. Así, no se puede justificar la condena de un inocente como medio legítimo para salvar al pueblo, de manera que nadie que actúe maquiavélicamente con una sola persona tiene por qué decir que lo hace con vistas a asegurar un bien común. En suma, pidamos y hagamos paz. Una vez que hayamos encontrado nuestra casa, limpia de extorsiones y mafias, ahora sí podemos salir a las calles con nuestras pancartas pidiendo la paz. Si no, comencemos a trabajar, porque la paz no solo se pide, hay que construirla también. Si nuestros niños y adolescentes siguen contemplando cómo arreglan sus asuntos los mayores, por medio de toda clase de maldades, eso mismo aprenderán a hacer. Y aquellos del crimen organizado que pues se ganan la vida extorsionando, ¿qué creen que van a hacer sus hijos mañana? No solo podrían no parar, sino crecer cada vez más, para desgracia de todo el mundo. En el tema de hoy. En Santos y Conversos hoy celebramos a Santa María, Madre de la Iglesia, lunes de Pentecostés. La memoria de la Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia, nos recuerda que la maternidad divina de María se extiende, por voluntad del mismo Jesús,
a todos los hombres, así como a la iglesia. Esta memoria en el lunes siguiente a la solemnidad de Pentecostés, el día en que nace la iglesia. Ese título no es nuevo, ya San Juan Pablo II en 1980 invitó a venerar a María como madre de la iglesia. Incluso antes San Pablo VI, el 21 de noviembre de 1964, al concluir la tercera sesión del Concilio Vaticano II, declaró a la Virgen Madre de la Iglesia en 1975. La Santa Sede propuso una misa votiva en honor de la Madre de la Iglesia, pero esta celebración no entró en el calendario litúrgico. Junto a estas fechas recientes no podemos olvidar lo mucho que el título de María, Madre de la Iglesia, está presente en la sensibilidad de San Agustín y San León Magno, de Benedicto XV, de León XIII. Como hemos dicho, el Papa Francisco, en el 160 aniversario de la primera aparición de la Virgen en Lourdes, decidió hacer obligatoria esta memoria. Esto emanado del Evangelio según San Juan. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: aquí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Juan 19, 25 al 27. María al pie de la cruz. Ella estaba de pie. Esto indica presencia, continuidad, la fuerza de estar ahí. A diferencia de los discípulos, María nunca dejó a su hijo Jesús en el camino de la cruz. Allí Jesús confía al discípulo amado a su madre y viceversa. María afronta el momento con gran dignidad y no escapa a los acontecimientos de la vida, sino que se mantiene en pie. Un nuevo aquí estoy para María. María es invitada por su hijo a decir un nuevo aquí estoy. Un nuevo sí, hágase en mí, convencido y más maduro. A través de estar de pie en la cruz, madura su presencia de fe y maternidad. Esto lo hace capaz de ir más allá. Desde el principio del corazón de María estaba lleno de interrogantes. Se pregunta qué podía significar ese saludo. Las preguntas también surgieron en presencia de Simeón. Este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción. Y a ti mismo una espada te atravesará el corazón, y así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. María y José estaban admirados por lo que oían decir del niño. El aquí estoy de María no es de una vez por todas, sino que crece, madura a través de los acontecimientos de la vida, incluidos de la cruz, junto a la que María está de pie. Aquí, en esta fidelidad lograda, María recibe una nueva misión, una especie de suplemento de la maternidad, hasta el punto de convertirse en madre de la Iglesia. Madre porque nos regenera en la gracia, para que aprendamos a crecer en la medida de Cristo. La vida cristiana anclada en el misterio de la cruz. La fiesta nos ayudará a recordar que el crecimiento de la vida cristiana debe fundamentarse en el misterio de la cruz, en la ofrenda de Cristo, en el banquete eucarístico y en la Virgen oferente, Madre del Redentor y de los redimidos. Explica el decreto sobre la celebración de esta memoria. Así como María supo estar abajo de la cruz sin huir de la fatiga, de la incomprensión y del sufrimiento, así también María Madre sabrá estar al lado de cada uno de los de sus hijos que han hecho lo que han hecho sus hijos. Esto nos lleva a invocarla como Madre de la Iglesia. En Santos y Conversos, la festividad de María Madre de la Iglesia en este lunes de Pentecostés. La rola de hoy se llama María Madre de la Iglesia y corre a cargo de los hermanos Redentoris Mater de Medellín, Colombia, a quienes mandamos muchos saludos y bendiciones, como no. Vamos a escuchar. Ahí a tu hijo, ahí a tu hijo, ahí a tu hijo, ahí a En el chiste, soy un tipo muy saludable. Ah, comes bien, haces ejercicio. No. ¿Por qué dices que eres saludable? Porque todo mundo me saluda. Curiosidades de la Iglesia Católica. Nadie es profeta en su tierra. El profeta es el hombre que habla en nombre de Dios y no es poca cosa. En general no creemos a quien afirma que es un profeta, pero quizá estamos más preparados psicológicamente si viene de lejos, si no sabemos nada de él ni sus orígenes. Si están envueltos en el misterio, ¿cómo podemos creer en un profeta al que tenemos
visto de pequeño, al que recordamos siempre como un muchacho que iba a la escuela, cuya familia conocemos, que ha crecido bajo nuestros ojos y que quizá ni siquiera es especialmente brillante. ¿Cómo reaccionaríamos si de repente uno así nos dijera que lo que predica es el mensaje de Dios a los hombres? ¿Cómo podemos estar seguros de alguien que hable movido por el Espíritu Santo de que verdaderamente haya tenido una revelación? No basta con examinar sus palabras, sobre todo tenemos que observar a la persona. El leproso Naamán nos enseña que pese a la incredulidad, Dios manifiesta su poder. El corazón del hombre siempre será algo de lo más duro de emblandecer. En cambio, el corazón de Dios siempre permanece firme ante la insensatez del hombre. En curiosidades. Gracias por estar siempre con nosotros en Espíritu Canal. Es una alegría de poder compartir y hacer un poquito de labor con mucho gusto para que el Evangelio de Dios se conozca. Si ustedes le dan like a este video, eso es posible. Si comparten a otros hermanos, eso es posible. Si se suscriben, también es posible. Invitamos a que esta familia se haga más grande y conozcan más al Señor. Bendiciones a todos. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues en la buena onda nos encomendamos a sus oraciones, ya que pronto tendremos nuestra visita pastoral del señor obispo por decanatos. Esto es algo muy interesante porque así como Jesús invitaba a las comunidades a acercarse a él, y una vez fundada la iglesia, entre ellos Pablo y muchos de los discípulos visitaban a las comunidades, pues así también el Papa lo hace en el mundo y también nuestros obispos. Bendiciones para ellos y bueno, pues vamos presentando lo que tenemos para ver en qué mejoramos, en qué debemos de transformar algo mejor. En el nombre del Señor Él nos bendiga y todos juntos nos unimos en esta petición. Muchas gracias a todos.